Victoria estaba preparando la habitación con velas aromáticas de vainilla y lencería delicada cuando Douglas abrió la puerta y pasó de largo sin mirarla, con los ojos pegados al móvil como si aquella pequeña pantalla fuera infinitamente más interesante que la mujer semidesnuda que llevaba meses esperándole, implorando en silencio un roce, una mirada, cualquier cosa que recordara lo que un día fueron. Puedes imaginar el horror de descubrir que has sido ignorada sistemáticamente durante 6 meses mientras tu marido fingía cansancio, que te rechazó sexualmente noche tras noche mientras mantenía una aventura con una amante más joven y que fuiste humillada verbalmente delante de la otra mujer al ser llamada patética. Antes de que descubramos cómo Douglas había rechazado a Victoria sistemáticamente durante 6 meses, cómo ella descubrió la traición en la propia cama del matrimonio, cómo él verbalizó crueldades sobre su insuficiencia, cómo ella envió por error una foto en toalla a su futuro jefe, un CEO llamado Maximus, cómo él demostró un interés genuino desde el primer momento, y cómo una declaración pública en paneles gigantes por toda la ciudad demostró que ella merecía ser amada de verdad. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo cruelmente abandonada, pero consiguió transformar la humillación en un verdadero renacimiento. Aquella noche, el rechazo de Douglas no fue sutil, fue un portazo emocional que resonó en el silencio del pequeño piso que compartían. Él simplemente murmuró un «Estoy cansado, Victoria», sin apartar la vista del teléfono y se metió directamente en la ducha. El sonido del agua cayendo era como una barrera definitiva, un muro líquido que la separaba no solo de su cuerpo, sino de cualquier posibilidad de conexión. Victoria se quedó inmóvil en medio de la habitación. El encaje de la lencería de repente se sentía frío y ridículo contra su piel. Las velas que había encendido con tanta esperanza ahora parecían iluminar una escena de abandono, parpadeando sobre sus sueños rotos. La fragancia de vainilla, que debía ser un aroma de seducción, se había convertido en el perfume de la soledad. No era la primera vez que esto ocurría, pero aquella noche fue diferente. Había puesto toda su energía, su última pizca de esperanza en ese gesto, y la indiferencia de él fue tan absoluta, tan aplastante, que sintió cómo algo dentro de ella se rompía de forma irreparable. El hombre con el que se había casado hacía 3 años ya no existía, en su lugar había un extraño que compartía su techo pero no su vida. Durante los 6 meses anteriores, la vida de Victoria se había convertido en una dolorosa coreografía de excusas y evasivas. La intimidad había desaparecido por completo, reemplazada por una distancia gélida que se había instalado entre ellos. Douglas había empezado a dormir en el sofá, alegando horarios de trabajo incompatibles y la necesidad de levantarse temprano sin molestarla. Al principio, Victoria intentó creerle, preparaba cenas especiales que él apenas probaba, iniciaba conversaciones que él cortaba con monosílabos y buscaba su mano por la noche solo para encontrar el lado de la cama vacío. Cada intento de acercamiento él ha recibido con un nuevo pretexto, un dolor de cabeza, estrés por un proyecto importante, un cansancio abrumador. Ella se sentía como una mendiga, pidiendo limosna de afecto a su propio marido. La humillación silenciosa de ser rechazada una y otra vez la estaba consumiendo por dentro, erosionando su autoestima hasta dejarla convertida en una sombra de la mujer que había sido. Se preguntaba constantemente qué estaba haciendo mal, qué había cambiado en ella, para que el hombre que una vez la deseaba ahora ni siquiera podía mirarla. La verdad, mucho más cruel, estaba a punto de revelarse. A la mañana siguiente, la desolación de la noche anterior se vio agravada por una llamada telefónica. La entrevista de trabajo que tenía programada, su única vía de escape y una oportunidad para recuperar un ápice de independencia financiera y personal, había sido cancelada. Era como si el universo conspirara para mantenerla atrapada en aquella jaula de infelicidad. Sin ningún otro lugar a donde ir, decidió volver a casa antes de lo previsto, con el corazón pesado y una sensación de fracaso total. Quizá, pensó ingenuamente, podría hablar con Douglas, intentar una vez más romper el muro de silencio que los separaba. El piso estaba extrañamente silencioso cuando entró, pero un detalle la alertó de inmediato. Un perfume floral, dulce y desconocido, flotaba en el aire. No era el suyo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras avanzaba por el pasillo, un presentimiento terrible apoderándose de ella. La puerta del dormitorio, su santuario, el espacio que había decorado con tanto amor, estaba entreabierta. Un sonido proveniente del interior, una risa femenina que no era la suya, confirmó sus peores temores. El mundo de Victoria estaba a punto de hacerse añicos.
Con la mano temblorosa empujó la puerta y la escena que presenció la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí, en su propia cama, la cama que había compartido con su marido durante 3 años, estaba Douglas con otra mujer. Una mujer más joven, con el pelo largo y brillante y una sonrisa despreocupada. Una mujer que irradiaba la confianza que Victoria había perdido hacía mucho tiempo. El shock fue tan paralizante que por un instante no pudo moverse ni emitir sonido. Su cerebro se negaba a procesar la traición en su forma más cruda y brutal. No era solo una infidelidad, era una profanación. Habían convertido su espacio más íntimo en el escenario de su engaño. Douglas, al verla, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Su expresión pasó de la sorpresa a la irritación, como si la presencia de Victoria fuera una molestia inoportuna en su tarde de placer. La otra mujer se cubrió con la sábana, pero en sus ojos no había vergüenza, solo una fría y triunfante curiosidad, observando a Victoria como si fuera un espectáculo lamentable. En ese momento, Victoria comprendió que no era solo una esposa engañada, era una espectadora de la demolición de su propia vida. Fue entonces cuando Douglas, con una crueldad que Victoria nunca había imaginado que poseyera, pronunció las palabras que la destrozarían por completo. Se levantó de la cama sin molestarse en cubrirse y la miró con un desprecio absoluto. ¿Sabes por qué no he vuelto a tocarte en 6 meses?, le espetó, su voz goteando veneno. Porque ella me hace sentir un hombre. Tú solo me haces sentir atrapado. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para infligir el máximo dolor. Pero no se detuvo ahí. Señalándola con el dedo, delante de su amante, continuó su ataque verbal. Mírate, Victoria, es patético. Toda esta escena, tu desesperación, siempre ha sido patética. La humillación era total, pública, insoportable. Y entonces lanzó la estocada final, la frase que resonaría en su cabeza durante meses. Nunca fuiste suficiente, y nunca lo serás, ni para mí, ni para ningún otro hombre. En ese instante, Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo el fin de su matrimonio, era la aniquilación de su identidad, la confirmación de todos los miedos e inseguridades que él mismo había cultivado en ella durante años. En medio de la devastación, una extraña calma se apoderó de Victoria. No hubo lágrimas, ni gritos, ni súplicas. El shock había dado paso a una claridad helada y aterradora. Vio a Douglas no como el hombre que amaba, sino como un monstruo cruel. Y se vio a sí misma no como una víctima indefensa, sino como alguien que acababa de recibir la llave para escapar de su prisión. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta. Sus movimientos eran lentos, casi robóticos, pero decididos. Caminó por el pasillo, ignorando la voz de Douglas que ahora la llamaba, probablemente más por la sorpresa de su reacción que por cualquier remordimiento. Cogió su bolso y las llaves del aparador de la entrada y abrió la puerta principal. No miró atrás. Al cerrar la puerta de aquel apartamento, no solo estaba dejando atrás a un marido infiel y un hogar profanado, estaba dejando atrás 3 años de un matrimonio muerto, 6 meses de rechazo sistemático y una humillación tan profunda que amenazaba con consumirla. Mientras bajaba las escaleras, el horror de la verdad la golpeó con toda su fuerza. Había desperdiciado una parte de su vida intentando ser suficiente para un hombre que se deleitaba en hacerla sentir insignificante. Estaba sola, rota y sin rumbo, pero por primera vez estaba fuera de la jaula. El refugio en casa de Thais fue al principio un borrón de lágrimas y un silencio solo roto por sollozos ahogados en la almohada del cuarto de invitados. Durante las 2 primeras semanas, Victoria no hizo más que llorar. Lloraba por los 6 meses de rechazo sexual, por cada noche que se había quedado dormida esperando un roce que nunca llegó. Lloraba por las cenas románticas que había preparado con esmero y que Douglas apenas probaba, por las velas que se consumieron iluminando una habitación vacía, por los masajes que le ofrecía y que él rechazaba con un gesto de fastidio.
Cada recuerdo era una nueva puñalada. El dolor no era solo por la traición en su cama, sino por la muerte lenta y agónica de la intimidad, por la erosión calculada de su valor como mujer y como esposa. Thais la dejaba estar, le llevaba tazas de té que se enfriaban en la mesilla de noche y la abrazaba sin decir nada, entendiendo que a veces el dolor es tan inmenso que las palabras sobran. Victoria se sentía como un edificio en ruinas, derrumbada por dentro, sin saber si alguna vez encontraría la fuerza para recoger los escombros de lo que un día fue su vida, su amor, su identidad. Sin embargo, en la tercera semana algo cambió. El torrente de lágrimas empezó a amainar, dejando tras de sí un vacío desolador que poco a poco comenzó a llenarse de una emoción nueva y ardiente, la rabia. Una mañana, mientras miraba su reflejo demacrado en el espejo del baño, una claridad helada la invadió. Douglas no la había rechazado porque ella fuera insuficiente, la había rechazado porque él ya estaba con otra. No había dejado de desearla por algún defecto suyo, sino porque su deseo ya tenía otro destino. Las palabras crueles que le había escupido en el dormitorio, patética, nunca fuiste suficiente, no eran una evaluación honesta de su valor, sino el arma de un cobarde que necesitaba destruirla para justificar su propia traición. Fue una epifanía liberadora. La culpa que la había estado ahogando se disipó, reemplazada por una ira justa y purificadora. No, ella no era el problema. El problema era él, su egoísmo, su crueldad, su incapacidad para ser un hombre decente. Por primera vez en años, Victoria sintió que recuperaba una pequeña parte de sí misma, la parte que sabía que merecía algo mejor que ser el chivo expiatorio de las miserias de otro. Con esta nueva determinación, aunque frágil, Victoria supo que no podía quedarse para siempre en el sofá de su amiga. Necesitaba dinero, un trabajo, una forma de empezar de cero. La realidad la golpeó con fuerza. No tenía ahorros significativos y su currículum estaba desactualizado. Rastreando ofertas de empleo en Internet, encontró un anuncio que le llamó la atención por su aparente sencillez. Se buscaba empleada doméstica para un ático en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El sueldo era generoso y el trabajo, aunque físicamente exigente, no requería interacción emocional. Era perfecto. La idea de limpiar, de poner orden en el espacio de otra persona, le pareció casi terapéutica, una forma de traer un poco de control a su propia vida caótica. Envió su solicitud sin muchas esperanzas, pero para su sorpresa, recibió una respuesta casi inmediata. La entrevista era con el dueño de la casa, un tal Maximus, un CEO del que nunca había oído hablar. La cita era para el sábado por la mañana. Por primera vez en semanas, un pequeño rayo de esperanza se abrió paso entre la oscuridad, la posibilidad de un nuevo comienzo, por humilde que fuera. El viernes por la noche, intentando reunir algo de normalidad, Victoria decidió darse una larga ducha caliente. El vapor ayudó a relajar los músculos tensos por semanas de estrés y llanto. Al salir, envuelta en una toalla, su teléfono vibró. Era un mensaje de Thais. «¿Cómo estás? Mándame una foto, quiero ver esa cara». Con una pequeña sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo, Victoria se hizo un selfie rápido. El pelo mojado, la cara limpia de maquillaje y la toalla ajustada sobre el pecho. Una imagen de pura vulnerabilidad. La envió sin pensar, pero 3 segundos después, la sangre se le heló en las venas. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de su error catastrófico. En lugar de enviársela a Thais, se la había mandado por error a Maximus, el CEO, su futuro y potencial jefe. El contacto estaba justo al lado del de su amiga. La humillación la golpeó como una ola. ¿Qué pensaría de ella? ¿Una mujer desesperada? ¿Una insinuación inapropiada? Acababa de sabotear su única oportunidad de trabajo antes incluso de la entrevista. Se sentó en el borde de la cama, temblando, mirando la pantalla y esperando la inevitable y fulminante respuesta que cancelaría la entrevista, y la confirmaría, una vez más, como la mujer patética que Douglas decía que era. Los minutos que siguieron fueron una tortura. Victoria miraba fijamente la pantalla del teléfono, viendo el indicador de que Maximus había leído el mensaje.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, preparándose para la humillación. Imaginó una respuesta fría, profesional, o peor aún, el silencio absoluto. Quizás simplemente la bloquearía. Cada segundo que pasaba, la vergüenza crecía, amenazando con ahogarla. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Después de todo el esfuerzo por reconstruirse, por encontrar un atisbo de dignidad, un simple error con el dedo la había puesto en una posición increíblemente comprometedora. Estaba a punto de tirar el teléfono contra la pared cuando la pantalla se iluminó con una nueva notificación. Con manos temblorosas, abrió el mensaje, esperando lo peor. Pero lo que leyó no fue un reproche, ni una cancelación. Era algo tan inesperado que tuvo que leerlo 2 veces para asegurarse de que no lo estaba imaginando. La respuesta de Maximus no solo era comprensiva, sino que estaba cargada de un ingenio y una calidez que la desarmaron por completo, cambiando el curso de su desesperación en un instante. El mensaje decía: anotado. En caso de que seas contratada, tendré que proporcionarte tu uniforme lo más rápido posible, con carácter de urgencia. No quiero que mi empleada tenga que trabajar en toalla. Hizo una pausa y luego añadió: espero que lleves algo más apropiado para la entrevista de mañana a las 7 en punto. No llegues tarde. Pero, considerando el impacto de tu mensaje, creo que ya estás oficialmente contratada. Al final del texto había un emoji de una cara riendo a carcajadas. Victoria se quedó mirando el mensaje, incrédula. Y entonces un sonido extraño brotó de su garganta, un sonido que no había emitido en semanas, una risa. Empezó como una risa nerviosa, pero pronto se convirtió en una carcajada genuina, profunda y liberadora. Un hombre que no la conocía de nada, un completo extraño, había sido testigo de su momento más mortificante y en lugar de juzgarla, había respondido con humor y amabilidad. Había desactivado la bomba de su humillación con una simple broma, tratándola no como un error, sino como a un ser humano. En ese instante, Maximus, sin saberlo, le devolvió una pieza de su humanidad que creía perdida para siempre. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, una mezcla de nerviosismo y una extraña expectación. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto sencillo pero profesional, queriendo demostrar que, a pesar del incidente de la foto, era una persona seria y fiable. Llegó al lujoso edificio 15 minutos antes de la hora acordada, decidida a causar una buena primera impresión que borrara la anterior. El portero la anunció y le indicó que subiera al ático. Al llegar, encontró la imponente puerta de madera entreabierta. Llamó suavemente, pero no obtuvo respuesta. Empujó la puerta un poco más y entró en un vestíbulo enorme y silencioso, decorado con un gusto exquisito y minimalista. «¿Hola, señor Maximus?», llamó, su voz sonando pequeña en la inmensidad del espacio. El único sonido que le respondió fue el de agua corriendo, proveniente de una habitación al fondo del pasillo. Una punzada de inquietud la recorrió. ¿Y si se había caído en la ducha? ¿Y si necesitaba ayuda? La preocupación superó a su nerviosismo por la entrevista. Con el corazón en un puño, avanzó con cautela por el pasillo, siguiendo el sonido del agua. La puerta del baño principal también estaba entreabierta. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó con más fuerza, asomando la cabeza por el resquicio. Y entonces lo vio. La escena la dejó completamente paralizada. El baño era una obra de arte de mármol blanco y cristal, y en el centro, en una enorme bañera exenta, estaba Maximus. Estaba completamente desnudo, de espaldas a ella, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, ajeno a su presencia. El shock inicial de invadir su intimidad de una forma tan rotunda dio paso a una oleada de emociones completamente inesperadas. No sintió vergüenza ni incomodidad. En su lugar, sintió una sacudida, una chispa que recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Era una sensación que había olvidado, un calor que no tenía nada que ver con el bochorno de la situación. Por primera vez en más de 6 meses, por primera vez desde que el rechazo de Douglas había extinguido cualquier llama dentro de ella, Victoria sintió el pinchazo inequívoco del deseo, un deseo puro, arrollador y absolutamente real.
Después de 3 meses trabajando para Maximus, la vida de Victoria había encontrado un ritmo que nunca creyó posible. No era una vida de euforia, sino de una calma frágil y preciosa que ella protegía con todas sus fuerzas. Maximus había demostrado ser un hombre de una paciencia y una delicadeza extraordinarias. Las flores frescas que aparecían en la cocina cada lunes, los pequeños billetes con un simple «que tengas un buen día» dejados junto a la cafetera, las conversaciones en las que él realmente escuchaba, todo ello había sido un bálsamo para su alma herida. Él nunca había intentado sobrepasar sus límites, nunca había presionado para obtener algo más que la compañía tranquila que ella estaba dispuesta a ofrecer. Sin embargo, a pesar de toda esa bondad, el miedo seguía ahí, un fantasma persistente que susurraba en los momentos de silencio. El miedo a que todo fuera una ilusión, a que, una vez más, ella resultara no ser suficiente. Por eso, cuando recibió su llamada urgente esa tarde, pidiéndole que fuera al ático de inmediato, su primer instinto fue el pánico. Una parte de ella, la parte que Douglas había moldeado, estaba convencida de que había hecho algo mal, de que la burbuja de tranquilidad estaba a punto de estallar. Mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, con el corazón latiéndole en la garganta, se preparaba para lo peor, sin saber que en realidad se dirigía hacia el principio de todo. Fue entonces cuando ocurrió. En medio del caos urbano, del ruido de los coches y el murmullo de la gente, la pantalla electrónica gigante de un edificio al otro lado de la calle parpadeó y cambió. En lugar de un anuncio de perfume, apareció un texto blanco sobre un fondo negro con una tipografía sencilla y elegante. Victoria apenas le prestó atención al principio hasta que sus ojos captaron las primeras palabras y se detuvo en seco en mitad de la acera. La gente chocaba contra ella, murmurando quejas, pero ella no los oía. El mundo a su alrededor se había desvanecido. En la pantalla, de 20 metros de altura, ponía: «Sé lo que él te hizo y cuánto te hirió, pero yo nunca te haré llorar por el mismo motivo». El shock fue tan brutal, tan absoluto, que Victoria sintió que le faltaba el aire. No podía ser, tenía que ser una coincidencia, una campaña publicitaria extrañamente personal. Pero mientras seguía mirando, paralizada, la pantalla cambió de nuevo, y supo, con una certeza que le heló la sangre y le calentó el corazón al mismo tiempo, que aquellas palabras eran para ella. Nunca traicionaré tu confianza, ni con nadie, ni con palabras, ni con silencios, ni con miradas. Te escucharé cuando quieras hablar y te abrazaré cuando no sepas qué decir. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y silenciosas, mientras procesaba la enormidad de lo que estaba sucediendo. El impacto emocional la golpeó como una ola, dejándolas indefensas. No era solo el contenido de las promesas, era la forma. Douglas la había humillado en la intimidad de su dormitorio, en un acto privado de crueldad. Maximus, en cambio, estaba declarando su respeto y sus intenciones a toda la ciudad, sin vergüenza, sin miedo a que el mundo entero viera sus sentimientos por ella. Era la antítesis de todo lo que había conocido. Mientras reanudaba la marcha, casi en trance, se dio cuenta de que no era solo una pantalla. A medida que avanzaba por la avenida, los paneles electrónicos de las paradas de autobús, las fachadas de los centros comerciales, las pantallas de los cines, todos se encendían con el mismo mensaje, uno tras otro, creando un camino de luz y promesa solo para ella. Cada panel que pasaba traía una nueva frase que parecía diseñada para derribar un muro específico alrededor de su corazón. Prometo flores cada mes y miradas que digan, eres mi elección todos los días. Esa frase atacó directamente la herida de los 6 meses de rechazo, de sentirse como una obligación no deseada. No quiero salvarte, quiero caminar a tu lado. Esta promesa desmanteló la idea de que era una mujer rota que necesitaba ser arreglada. Él no la veía como un proyecto, sino como una igual. Una punzada súbita de esperanza, tan intensa que le dolió físicamente, atravesó la coraza de miedo que había construido años. Por un instante se permitió creerlo. Se permitió imaginar una vida en la que era amada de verdad, con respeto, con constancia, con una devoción pública y sin fisuras. ¿Y si realmente merecía esto? ¿Y si Maximus era el hombre que decía ser? Pero tan rápido como llegó la esperanza, el terror la siguió, un terror absoluto y paralizante que amenazaba con ahogarla.
El fantasma de Douglas apareció en su mente, su voz cruel susurrando las palabras que la habían destrozado. Patética, nunca será suficiente. El miedo a arriesgar su corazón de nuevo, a abrirse a la posibilidad de ser herida de una forma tan devastadora otra vez, era abrumador. «¿Y si cambia de opinión?», susurró para sí misma, con la voz rota por el llanto silencioso. «¿Y si me canso de mí? ¿Y si descubro que, después de todo, no soy suficiente para él tampoco?». El clímax de su viaje emocional no estaba ocurriendo en un dormitorio o en una discusión, sino allí mismo, en una acera pública, en una batalla visceral entre la promesa de un futuro increíble y el trauma de un pasado insoportable. Cuando finalmente dobló la esquina de la calle donde se encontraba el edificio de Maximus, lo que vio la dejó sin aliento y detuvo por completo su conflicto interno. No era solo una declaración en pantallas, era una invasión de belleza. Toda la fachada del moderno rascacielos, desde la planta baja hasta el ático, estaba cubierta de flores blancas. Miles, quizás cientos de miles de rosas, lirios y orquídeas blancas habían sido meticulosamente dispuestas, transformando el frío cristal y el acero en un jardín vertical, un monumento a la pureza y a los nuevos comienzos. Era la declaración más extravagante, hermosa y abrumadora que jamás había imaginado. Y allí, de pie en la entrada, en medio de aquel mar de flores, estaba él. Maximus la esperaba, no con la arrogancia de un hombre que ha hecho un gran gesto, sino con una expresión de nerviosismo y esperanza en su rostro. En sus manos sostenía un enorme ramo de las mismas flores blancas. No dijo nada. Solo la miró, y en sus ojos Victoria vio todas las promesas de las pantallas reflejadas, esperando una respuesta. En ese momento, de pie frente a él, con la ciudad entera como testigo silencioso de su historia, Victoria comprendió que había llegado al punto de inflexión definitivo de su vida. Detrás de ella estaban los escombros de su matrimonio, el dolor del rechazo, la humillación de la traición y el miedo paralizante a volver a sufrir. Delante de ella estaba este hombre, que le había ofrecido no solo amabilidad y paciencia, sino una declaración de amor tan pública y rotunda que desafiaba toda duda. Le estaba ofreciendo un futuro, pero para aceptarlo tenía que soltar el pasado. Tenía que tomar una decisión. ¿Podía dar media vuelta y huir, volver a la seguridad de su soledad, donde nadie podría volver a herirla? ¿O podía dar un paso adelante, hacia él, hacia las flores, hacia la posibilidad de un amor que no la empequeñeciera, sino que la celebrara a la vista de todos? Sabía, con una claridad absoluta, que lo que hiciera a continuación no solo definiría su relación con Maximus, definiría quién era ella a partir de ese instante. La elección era suya. Miedo o amor, pasado o futuro. Tenía que arriesgar su corazón una vez más, sabiendo que podría romperse, pero esperando, por primera vez con todo su ser, que esta vez, por fin, la cuidaran como merecía. Mientras Victoria subía los últimos metros que la separaban de él, cada paso resonando en el silencio que se había creado a su alrededor, Maximus sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Llevaba 3 meses caminando sobre una delgada línea de respeto y contención. Cada ramo de flores, cada conversación sin dobles intenciones, cada mirada que se forzaba a desviar, había sido un ladrillo en el puente que intentaba construir hacia ella. Sabía que las heridas de Victoria eran profundas, no cicatrices superficiales, sino abismos tallados por la crueldad sistemática de un hombre que se suponía que debía amarla. Había visto el miedo en sus ojos demasiadas veces, el reflejo de una mujer que esperaba el siguiente golpe emocional, la siguiente decepción. Y ahora, al verla acercarse con el rostro bañado en lágrimas, entendió que su gran gesto, su declaración pública, podía ser tanto una salvación como un terror abrumador. La vulnerabilidad que emanaba de ella no era una debilidad, sino una fuerza frágil que exigía la más absoluta de las delicadezas. En ese instante, su necesidad de protegerla trascendió cualquier interés romántico, se convirtió en un imperativo casi primal, la necesidad de ser el puerto seguro que ella nunca había tenido.
Cuando ella se detuvo frente a él, temblando, con los ojos anegados buscando en los suyos una respuesta que ni siquiera sabía cómo formular, Maximus supo que las palabras eran tan cruciales como delicadas. Un movimiento en falso, una promesa vacía, y la perdería para siempre. Respiró hondo, reuniendo todo el coraje y la sinceridad que poseía, y habló con una voz firme pero cargada de una ternura palpable. «Sé que las promesas ya te han hecho daño antes», comenzó, su mirada fija en la de ella, sin vacilar. «Pero las mías no son para atraparte, Victoria, son para protegerte. No quiero ser el hombre que te destruye, ni el que te arregla. Quiero ser el hombre que te elige y que se queda». El aire entre ellos vibró con la intensidad de su confesión. Vio cómo el miedo en los ojos de ella comenzaba a disolverse, no por completo, pero lo suficiente como para dar paso a un destello de esperanza, frágil pero innegable. Acercó un paso más, acortando la distancia hasta que pudo sentir el calor que emanaba de ella. «Cada una de estas flores», continuó, su voz ahora un susurro íntimo, «representa un día de mi vida que quiero pasar escogiéndote. Todos ellos, sin excepción». Y entonces, con una delicadeza infinita, apoyó su frente contra la de ella, manteniendo los ojos abiertos para que pudiera ver la verdad desnuda en su alma. En ese espacio suspendido en el tiempo, con la frente de Maximus presionada contra la suya y la ciudad como telón de fondo de un cuento de hadas que parecía demasiado bueno para ser real, algo dentro de Victoria finalmente se rindió. No fue una rendición de derrota, sino de liberación. El eco de la voz de Douglas, con sus crueles sentencias de patética e insuficiente, se desvaneció, ahogado por la sinceridad abrumadora que sentía en el hombre que tenía delante. Las promesas de Maximus no eran cadenas, eran alas. En un movimiento que sorprendió a ambos, ella dejó caer el enorme ramo de flores al suelo. El sonido sordo de los tallos al chocar contra el mármol fue el punto y final de su vida anterior. Con las manos libres, las levantó y acunó el rostro de él, sus pulgares acariciando sus mejillas con una urgencia desesperada. Y entonces cerró la distancia final. Lo besó. No fue un beso tierno ni vacilante. Fue un beso de hambre, de meses de soledad, de un dolor tan profundo que solo podía ser curado con una pasión igual de intensa. Fue la colisión de dos almas que se habían reconocido en la oscuridad, un estallido de fuego encontrando gasolina, un acto de fe que lo apostaba todo a ese único momento. La respuesta de Maximus fue instantánea y arrolladora. En el momento en que los labios de Victoria tocaron los suyos, los 3 meses de control férreo, de autocontención y paciencia se hicieron añicos. Le devolvió el beso con una intensidad que le robó el aliento, una fuerza que no buscaba dominar, sino igualar la suya. Sus brazos la rodearon, atrayéndola hacia él hasta que no quedó ni un centímetro de espacio entre sus cuerpos. Con un movimiento fluido, la levantó ligeramente y la presionó contra la pared de cristal del vestíbulo, su cuerpo grande y sólido cubriendo el de ella por completo, un escudo humano contra el mundo exterior. El beso se profundizó, convirtiéndose en una conversación sin palabras, una batalla de anhelos y una promesa de rendición mutua. Él se apartó apenas 1 milímetro, sus frentes todavía unidas, sus respiraciones agitadas mezclándose en el aire. 3 meses esperando, susurró él, su voz ronca por la emoción contenida. 3 meses controlándome, se acabó la espera. Y sin más preámbulos, se agachó, la tomó en brazos como si no pesara nada y, sin romper el contacto visual, comenzó a subir las escaleras hacia el ático, hacia el futuro que acababan de sellar con un beso. Al cruzar el umbral del dormitorio, Victoria sintió que entraba en un sueño. El suelo, la cama, cada superficie disponible estaba cubierta por una alfombra de pétalos de rosas rojas y blancas, cuyo aroma llenaba el aire con una fragancia embriagadora. Maximus la depositó con suavidad sobre la cama, como si fuera el tesoro más preciado del mundo.
La tensión que había vibrado entre ellos durante meses, una mezcla de deseo, miedo y esperanza, finalmente encontró su resolución. No hubo prisas, no hubo torpeza. Cada caricia, cada beso, cada prenda que se quitaban era un acto de adoración. La intimidad que compartieron fue intensa, una tormenta de pasiones contenidas que por fin se desataba, pero también fue increíblemente respetuosa. Él exploró su cuerpo no con la avidez de un conquistador, sino con la reverencia de un devoto, deteniéndose en cada cicatriz invisible, besando cada lugar donde la inseguridad había dejado su marca. Fue una experiencia devastadora en el mejor sentido, una deconstrucción de todo lo que ella creía saber sobre el deseo y la conexión. Esa noche, en los brazos de Maximus, Victoria no solo se sintió deseada, se sintió vista, valorada y, para la primera vez en su vida, completa. Comprendió, con una certeza que le caló hasta los huesos, que siempre había merecido ser amada así. A la mañana siguiente, el sol se colaba por los ventanales del ático, bañando la habitación en una luz suave y dorada que parecía bendecir la escena. Victoria se despertó lentamente, envuelta no solo en sábanas de seda, sino en los brazos de Maximus. El aroma de las rosas y el de la piel de él se mezclaban en una fragancia que era la antítesis del perfume rancio de la traición y soledad que había impregnado su vida anterior. Pequeños pétalos rojos y blancos se adherían a su piel sudada, como confeti después de una batalla ganada. Abrió los ojos y lo encontró mirándola, con una intensidad que no había disminuido en toda la noche. Él apartó un mechón de pelo de su cara, su toque tan reverente como apasionado. Con una convicción absoluta que le vibró en el pecho, él susurró contra su pelo: «Mía, para siempre mía». Victoria sintió que las últimas barreras de su corazón se desmoronaban. No había posesión en sus palabras, sino un ancla, una promesa de pertenencia segura. Se acurrucó más contra él, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón bajo su oído, un ritmo que prometía estabilidad. Con la voz ronca por la emoción y la pasión de la noche, respondió con la misma certeza inquebrantable: «Tuyo, para siempre tuyo». Por primera vez, no sentía miedo al futuro. Había encontrado el hogar que siempre había soñado, no en un lugar, sino en un hombre. Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas sin esfuerzo, sino la construcción deliberada y consciente de una confianza que había sido demolida. La intimidad entre ellos creció, profundizándose mucho más allá de la conexión física que compartían. Se convirtió en una intimidad de almas, tejida en las conversaciones a altas horas de la noche, en las risas compartidas mientras cocinaban juntos en la enorme cocina y en los silencios cómodos mientras leían uno al lado del otro en el sofá. Maximus demostró con acciones diarias, no con palabras vacías, que las promesas de los paneles electrónicos no habían sido un simple gesto grandilocuente, sino un contrato que renovaba cada día. Eran las pequeñas cosas, la forma en que siempre le preparaba el café por la mañana exactamente como a ella le gustaba, cómo recordaba una anécdota que ella había contado semanas atrás y le preguntaba por ello, o cómo dejaba lo que estuviera haciendo, por muy importante que fuera, si ella necesitaba hablar. Él no intentaba borrar su pasado, sino que la ayudaba a construir un presente tan sólido y lleno de amor que el pasado poco a poco comenzó a perder su poder sobre ella, convirtiéndose en un eco lejano en lugar de un grito ensordecedor. El proceso de curación de Victoria fue lento y a veces doloroso. El trauma de haber sido ignorada y humillada durante años no desaparecía simplemente por la presencia de un buen hombre. Había días en que un comentario inocente o una sombra en la pared le traían de vuelta la voz cruel de Douglas, susurrándole al oído que no era suficiente, que todo aquello era demasiado bueno para ser verdad y que inevitablemente Maximus también se cansaría de ella. En esos momentos, el miedo a la insuficiencia, esa herida profunda que Douglas había excavado con tanto esmero, volvía a sangrar. Se encontraba a sí misma analizando cada palabra de Maximus, buscando señales de un cambio, de un enfriamiento, del principio del fin. Era un mecanismo de defensa agotador, un fantasma contra el que luchaba en silencio. A veces la invadía una tristeza abrumadora por la mujer que había sido,
por la confianza que le habían robado, por los años perdidos intentando ganarse el afecto de alguien que disfrutaba negándoselo. La felicidad era real, pero también lo eran las cicatrices, y aprender a vivir con ambas era la parte más difícil de su renacimiento, un camino que sabía que tenía que recorrer para ser verdaderamente libre. Maximus demostró una paciencia que iba más allá del amor, era una forma de devoción. Él nunca la presionó para que lo superara, ni minimizó el dolor que sentía. En lugar de eso, se convirtió en su espacio seguro. Cuando ella necesitaba hablar de Douglas, de la humillación en la cama, del dolor de los 6 meses de rechazo, él la escuchaba sin una pizca de celos o impaciencia en su mirada. Sostenía su mano mientras ella lloraba, entendiendo que aquellas lágrimas no eran por el hombre que había perdido, sino por el abuso que había soportado. Una noche, ella se despertó de una pesadilla, temblando y repitiendo entre sollozos: «Soy patética». Maximus la abrazó con fuerza, encendió la luz y mirándola a los ojos le dijo con una calma inquebrantable: «Mírame, Victoria. El hombre que te dijo eso es el patético. Tú eres la mujer más fuerte que he conocido. Sobreviviste a su oscuridad y encontraste tu propia luz. Y esa luz es lo más hermoso que he visto en mi vida». No intentó discutir con su miedo, sino que le ofreció una verdad más poderosa. Su consistencia, su negativa a flaquear ante sus inseguridades, fue el ancla que le permitió poco a poco empezar a creer en su propia fuerza de nuevo. Fue en ese entorno de seguridad y amor incondicional donde Victoria tuvo su epifanía final. Una tarde, mientras observaba a Maximus jugar con un cachorro que habían adoptado, riendo con una alegría pura y sin artificios, lo comprendió con una claridad que le llenó el alma. El rechazo de Douglas no había sido una evaluación de su valor, había sido una manifestación de la crueldad y la miseria de él. Su incapacidad para amarla no era un fallo de ella, sino de él. Se dio cuenta de que siempre había merecido ser deseada, respetada y elegida. Entendió que el amor verdadero no era un sentimiento pasivo que simplemente sucedía, sino una serie de elecciones conscientes que se hacían cada día. Era la elección de escuchar, de apoyar, de ser vulnerable, de mostrar respeto a través de acciones tangibles. Maximus le elegía cada mañana cuando se despertaba a su lado, le elegía cada vez que valoraba su opinión, le elegía cada vez que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Con esta comprensión, la última cadena que la ataba al fantasma de su exmarido se rompió. Ya no era una superviviente del abuso de Douglas. Era simplemente Victoria, una mujer completa, amada y, lo más importante, que se amaba a sí misma. Un año después de aquella noche que lo cambió todo, en un día soleado de otoño, se casaron. La ceremonia fue íntima, celebrada en el jardín de una pequeña casa de campo que habían comprado juntos, lejos del ruido de la ciudad. Solo estaban presentes un puñado de amigos cercanos, incluida Thais, cuya sonrisa radiante era un testimonio de la felicidad que su amiga finalmente había encontrado. Victoria caminó hacia el altar con un vestido sencillo y elegante, sintiéndose más hermosa y segura de lo que jamás se había sentido en su vida. No había nervios ni dudas, solo una paz profunda y una certeza abrumadora. Cuando Maximus tomó sus manos, sus ojos reflejaban todas las promesas que le había hecho, promesas que había cumplido religiosamente durante el último año. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, palabras que hablaban no de un amor perfecto, sino de un amor real, forjado en la vulnerabilidad y fortalecido por el respeto mutuo. Y cuando él la besó, ya como su marido, ese beso no fue solo el sello de su unión, fue la prueba definitiva y tangible de que el renacimiento después de la destrucción no solo era posible, sino que podía ser infinitamente más hermoso que lo que había venido antes. La felicidad no era un destino, era un viaje que acababan de empezar juntos. Los años pasaron y el amor que habían construido se expandió para dar cabida a nuevas vidas. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos serios de su padre y una niña con la sonrisa luminosa de su madre. Su hogar se llenó de risas, de juguetes esparcidos por el suelo y del caos feliz de una familia que se amaba profundamente. Victoria a menudo se detenía en medio de la rutina diaria, observando a Maximus leer un cuento a sus hijos o ayudándolos con sus deberes, y una oleada de gratitud tan intensa la invadía que casi le cortaba la respiración.
A veces, en la quietud de la noche, recordaba el error que le había llevado hasta allí. ¿Quién podría haber imaginado que enviar una foto en toalla a su futuro jefe por un error garrafal, en uno de los momentos más bajos y humillantes de su vida, sería lo mejor que le había pasado nunca? La ironía no se le escapaba. Un acto de pura mortificación se había convertido en la puerta de entrada a una felicidad que ni siquiera se había atrevido a soñar. La vida tenía una forma extraña y maravillosa de transformar los peores errores en los mayores milagros, y ella era la prueba viviente de ello. Una noche, mientras sus hijos dormían trácidamente en sus camas, Victoria y Maximus estaban sentados en el porche, mirando las estrellas. Él la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo esa familiar sensación de paz que solo él le proporcionaba. En ese silencio perfecto, él se inclinó y la besó, un beso tierno y profundo que contenía años de amor, respeto y gratitud compartida. Ese beso, que sellaba la hermosa familia que habían formado, era la prueba definitiva de todo lo que habían aprendido juntos. Era la prueba de que la negligencia cruel puede destruir, pero el amor genuino tiene el poder de reconstruir, pieza por pieza, un alma rota. Demostraba que la verdadera vulnerabilidad no es una debilidad, sino el inmenso coraje de arriesgarse a amar de nuevo después de haber sido despedazada. Y sobre todo, confirmaba que la redención siempre vence cuando un hombre demuestra, no con palabras, sino con la devoción inquebrantable de sus acciones, que la mujer a su lado merece ser elegida, valorada y amada todos y cada uno de los días de su vida. Y así, bajo un manto de estrellas, su historia no terminaba, sino que continuaba, escribiendo cada día un nuevo capítulo de un amor que había nacido de las cenizas para convertirse en eterno. Si crees que nadie merece ser rechazado sistemáticamente o humillado en una relación muerta, que la negligencia cruel puede destruir, pero el amor verdadero puede curar, y que el renacimiento es posible cuando elegimos la vulnerabilidad con la persona correcta y acciones concretas de respeto mutuo, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias sobre rechazo conyugal, traición doméstica, humillación y renacimiento a través del amor verdadero. Gracias por acompañar este viaje.